Ezequiel Melano, buenas noches, bienvenido. Un gusto, placer, compañeros, saludarlos. Un día lunes, por cierto. Bueno, ¿cómo han pasado el fin de semana? ¿Bien? Sí, bien, muy felices, con algo de viento, pero bien. Bueno, propio de agosto, ¿no? Es cierto. El mes de los vientos. Hay una frase que habla de eso, ¿eh? El capital del mes. Está sí, muy señor. bien. Y estamos hablando de Río Cuarto, lugar donde nació el viento, así que... Sí, y le digo también que tenemos viento todo el año, ¿no? Ya ha excedido el mes de agosto. Bueno, dicen desde Comodoro Rivadavia que no exageremos tampoco, ¿eh? Nosotros tenemos viento, pero no somos la capital del Bueno, viento. eso es cierto, sí. Y Neuquén ni hablar, le digo, ¿eh? Sí. Tiene viento todo el año y hay que bancarlo, por cierto. Bueno, vamos a hablar, compañeros, hoy de un tema que largamente hemos comentado y hablado en esta escena, que está vinculado a la cuestión del subsidio al transporte, las cuestiones también que tienen en esta estructura necesaria de un federalismo que busca nuestro país, que lógicamente a las claras está expresado en un unitarismo de hace mucho tiempo en la Argentina. El caso del transporte es un caso realmente emblemático cuando hablamos de la distribución de subsidios en las provincias de la Argentina. Estuvo hace unos días el ministro de Economía, precandidato presidencial, Sergio Massa, en la provincia de Córdoba, visitando también nuestra ciudad, hablando de cuestiones entre lo que planteaba respecto a cómo tratar de morigerar los gastos que están vinculados al transporte. Él manifestó la puesta en marcha de la SUBE, ¿no? Este sistema de posibilidad de transporte que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que baja, bueno, sensiblemente los costos. Lo asoció Massa a que traer la SUBE tendría un complemento directo, una versión directa para bajar el valor del boleto. Bueno, lo desmintieron de forma categórica, ¿no? Aquí en la provincia respecto a este tema, porque no tiene vinculación directa la SUBE con el valor, ¿no? Los dichos de Massa no han caído muy bien, porque la implementación de esta tarjeta es algo que se está pidiendo desde Córdoba desde hace tiempo. Franco Mogueta, que es secretario de Transporte de la provincia, con él vamos a hablar en algunos minutos, dice: lo que peor nos cae es que vincula el precio del boleto con la incorporación de la SUBE, la cual no tiene absolutamente nada que ver. También mencionó Mogueta que en cada convenio que se firma para recibir subsidios está el compromiso de la provincia de Córdoba de seguir el calendario de implementación que fije el gobierno nacional. Y hasta ahora el gobierno no ha fijado ningún calendario de implementación y no se ha podido tener ningún avance. De acuerdo a este tema, hace algunas horas se ha conocido también la expresión, no solo de Córdoba, sino de 13 provincias que rechazan penalizaciones de la Nación por la no utilización de la tarjeta SUBE. Algo que ha caído muy mal, porque ¿qué es lo que dice la provincia de Córdoba? Nos van a penalizar por algo que no ha enviado la Nación. No lo tenemos. Bueno, se van a juntar no solo Córdoba, sino 13 provincias más reclamando esta cuestión. Y hay otra realidad. Las provincias, caso Santa Fe, caso Rosario específicamente, que tienen SUBE, el valor del boleto también es mucho más caro que lo que paga Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que desmiente categóricamente lo que dice el ministro de Economía, Sergio Massa. En este cuadro hablamos del reparto de subsidios para el transporte urbano. ¿De qué se trata? Aquí hemos hecho una comparativa y cómo está compuesto el boleto en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El valor, fíjense, ¿no? 52 pesos. Bueno, el 10% de ese valor es el porcentaje que paga el usuario. El 90% de la composición del valor del boleto en Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el porcentaje de tarifa subsidiada por Nación. Bueno, el dato es categórico, 90%. Vamos a ver en la provincia de Córdoba también cómo está distribuido este reparto de subsidios para transporte urbano. El costo del boleto en Ciudad de Córdoba es 120 pesos. Más del doble de lo que estudia en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo está realizada la composición del valor final de estos 120 pesos? Un 10% el porcentaje de subsidio del municipio. El municipio
otorga un subsidio un 10%, la Nación un 35%, la provincia un 25% y el 30% termina siendo el porcentaje que paga el usuario. Bueno, hay dos realidades, hay muchas más, pero son dos realidades muy elocuentes, ¿no? Lo de Córdoba, lo de nuestra provincia, y con el valor directo que tiene el boleto en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El secretario de Transporte de la provincia de Córdoba, Franco Mogueta, lo entrevistamos de manera directa para hablar de este tema y también de los dichos del ministro de Economía, Sergio Massa. Esto es lo que decía. El precio del boleto del colectivo no va a bajar por la implementación de la SUBE, porque la SUBE es una herramienta que otorga algunos beneficios a ciertos usuarios de determinados segmentos. Vamos a tratar de ser un poco más llanos para que la gente entienda. Si vos tenés SUBE y pertenecés a alguno de los segmentos, como por ejemplo trabajadoras de casas particulares, jubilados del ANSES, beneficiarios de algún plan social, lo que te da la tarjeta SUBE es un esquema de descuentos que oscila en el 55% de descuentos. Todos esos segmentos sociales en la provincia de Córdoba ya están cubiertos por los programas de boletos gratuitos que tiene la provincia. Es decir, en Córdoba no hay descuentos, sino que es directamente gratis para el usuario de esos segmentos sociales el boleto de colectivo. Ese es un subsidio que va directamente al usuario, es decir, lo que se conoce como subsidios a la demanda. Lo que hace bajar el precio del boleto, en realidad, es el otro subsidio que es mucho más grueso, que destina la Nación a las empresas de manera directa para cubrir los costos operativos. Es decir, en el AMBA, que es una de las jurisdicciones donde más atributos sociales se pagan a través de la tarjeta SUBE, los atributos sociales, es decir, el subsidio a la demanda al usuario, representa menos del 10% de los recursos que la Nación destina al transporte. El otro 90 y pico por ciento está compuesto por subsidios que van a cubrir los costos operativos de las empresas, y por eso es que el boleto en el AMBA cuesta 52,96, mientras que en el interior, con o sin SUBE, no tiene nada que ver la SUBE, insisto, está muchísimo más caro. Un caso muy palpable para que la gente entienda: Rosario es una de las jurisdicciones que últimamente se sumó a la SUBE. El precio del boleto está en 120 pesos frente a los 52,96 que paga un usuario del AMBA también con SUBE. Entonces, acá el problema está en que el 85% de la torta general de subsidios queda en el AMBA y solamente el 15% se reparte en todo el interior para cubrir esos costos operativos, y por eso las provincias tenemos los valores de boleto que tenemos para poder seguir funcionando en los sistemas de transporte. Esto tiene que ver con una mirada centralista, una mirada muy unitaria del país, ¿no? Que se replica, si bien no es mi materia, pero todo el mundo sabe que esta misma política de discriminación al interior y de poner el foco en el AMBA también se replica en temas de energía, en la empresa AISA de aguas y cloacas. Digamos, tiene que ver seguramente con una visión política muy unitaria, muy centralista, creyendo que, bueno, que el país se termina ahí, en los límites del AMBA, ¿no? Y se olvidan del interior y solamente se acuerdan y vienen al interior con este tipo de manifestaciones que son por lo menos inexactas en épocas de campaña, digamos. No se ve mucho funcionario nacional de manera habitual haciendo estas declaraciones o preocupándose por los problemas del interior en cada una de las provincias. Hay un proyecto que no tuvo tratamiento de la senadora Vigo respecto a este tema, ¿no? Directamente no fue tratado. ¿Usted me puede refrescar cuáles eran los ejes de ese proyecto? Bueno, buenísimo que lo traigas a colación, porque justamente yo siempre destaco, ¿no?, que Córdoba y las provincias que han acompañado ese proyecto, como otras que han presentado proyectos muy similares al nuestro, no nos quedamos con esta queja, con estas declaraciones mediáticas y nada más, digamos, no es una catarsis, sino que también llevamos propuestas al ámbito donde tienen que darse estas discusiones, que es el Congreso Nacional.
lamentablemente, discusión que todavía no hemos logrado que se dé, no ha tenido tratamiento porque faltan las voluntades en el Congreso para poder tratar ese proyecto. Ese proyecto lo que establece, y que sería un paliativo, sería un posible inicio de la solución de estas inequidades, dispone o propone algo muy sencillo, que es unificar todos los recursos que se destinan al transporte, es decir, armar un fondo único para que se distribuya a todas las jurisdicciones del país bajo un mismo criterio. Cuando digo todas las jurisdicciones, también incluyo a las que componen el AMBA, es decir, la Cava y los partidos de la provincia de Buenos Aires que son parte del área metropolitana. Entonces, bajo los mismos criterios objetivos, distribuir un único fondo. Los criterios son sencillos, la cantidad de unidades que tienen los sistemas, la cantidad de personal que se necesita para manejar esas unidades y la cantidad de kilómetros que recorren esas unidades. Esos son 3 criterios que nosotros proponemos para que haya una distribución objetiva de los recursos, y de esa manera sí vamos a poder sentirnos un poco más equiparados a los porteños, como decía Massa, pero no con la tarjeta SUBE, que, insisto, los segmentos sociales a los cuales subsidia la SUBE ya están siendo cubiertos por la provincia de Córdoba. Entonces no le cambia la vida al usuario cordobés la tarjeta SUBE, cuando ya esos beneficios para nosotros son de total gratuidad frente a un descuento parcial que ofrece esa tarjeta. Lo que nosotros necesitamos es que nos envíen de manera más equitativa los mismos recursos para poder cubrir los costos operativos y de esa manera aliviarle el peso y bajar la tarifa que paga el usuario que no es beneficiario de esos segmentos sociales que trae la SUBE. Bueno, al final de la entrevista mencionaba Mogueta el tema de la SUBE y la complicación que ha habido con las declaraciones hace horas nada más respecto a las sanciones que quiere implementar Nación. Acá hay un tema también de máquinas validadoras. Instalar la SUBE en las provincias es todo un proceso y también un costo. Bueno, la Nación deberá hacerse cargo de lo que ha mencionado y la no ejecución de este sistema en las provincias y ver cómo se avanza. Le preguntamos también a Mogueta respecto al valor real, cuál debiera ser el valor del boleto sin subsidios. Bueno, está rondando promedio, más o menos los 500 pesos debiera valer el boleto de colectivos. Allí está instalada la discusión. Otro dato que me pareció muy interesante es la cantidad de subsidio que aporta la provincia respecto a transporte. En Córdoba son 1.200 millones de pesos mensuales, de los cuales este 60% se traslada a los interurbanos. Bueno, allí está planteada, compañeros, la discusión de un tema que está en agenda política, mediática, que tiene que ver con el valor del transporte, con la redistribución de los recursos y bueno, en una semana también que tiene las pasos ya a horas y que está todo allí en el tapete para discusión. Gracias, Ezequiel. Gracias a ustedes, compañeros.